Cuando se habla de las ánimas del purgatorio, no se hace referencia únicamente a figuras difusas o sombras sin forma que aparecen en la oscuridad, sino a algo mucho más complejo, mucho más cercano a lo humano de lo que quisiéramos aceptar. Porque según los relatos, estas presencias conservan fragmentos de lo que alguna vez fueron, no en un sentido físico, sino en una dimensión emocional y simbólica, como si quedara en ellas una especie de eco, una resonancia hecha de recuerdos, de decisiones tomadas o no tomadas, de palabras que nunca se dijeron, de despedidas que jamás ocurrieron, de culpas que no encontraron redención. Y es precisamente esa carga invisible, esa acumulación de lo inconcluso, la que las mantiene atadas a ciertos lugares, a ciertos momentos, a ciertos recorridos que parecen repetirse una y otra vez, sin posibilidad de cambio, como si el tiempo, para ellas, hubiera dejado de avanzar, como si estuvieran atrapadas en un instante eterno del que no pueden escapar, obligadas a revivir lo mismo, a transitar los mismos caminos, a aparecer en los mismos puntos donde algo quedó pendiente. Y quienes afirman haber tenido contacto con estas presencias coinciden en algo particularmente inquietante. No se trata de entidades agresivas, ni de fuerzas que buscan hacer daño de forma directa, sino de algo mucho más sutil y perturbador. Una presencia cargada de tristeza, de peso emocional, de una sensación de incompletitud que se transmite sin necesidad de palabras. Una energía que no pertenece del todo a nuestro mundo y que, sin embargo, logra manifestarse en él, generando una incomodidad profunda, una especie de reconocimiento instintivo de que lo que se está experimentando no debería estar ahí, no debería ser posible, y sin embargo, lo es. En algún lugar indefinido entre lo que entendemos como la vida cotidiana y aquello que escapa por completo a nuestra comprensión racional, existe una frontera invisible, silenciosa y profundamente inquietante, que no puede trazarse en mapas, ni describirse con exactitud mediante palabras simples. Una frontera que ha sido insinuada, temida, respetada y narrada durante siglos por distintas culturas, religiones y testimonios personales que, a pesar de sus diferencias, parecen converger en una misma intuición. Que la realidad que percibimos no es absoluta, que lo que creemos firme y tangible no es más que una capa superficial de algo mucho más profundo, complejo y, quizás, perturbador, algo que se oculta justo detrás de lo evidente, como si estuviera esperando el momento preciso para hacerse notar, para romper ese delicado equilibrio que nos permite vivir con la ilusión de control y comprensión. Y es precisamente en ese espacio ambiguo, en ese límite difuso entre lo visible y lo oculto, donde nacen los relatos de las ánimas del purgatorio, no como simples historias diseñadas para provocar miedo pasajero, sino como fragmentos de experiencias que muchas personas aseguran haber vivido con una intensidad imposible de ignorar. Experiencias que dejan una huella emocional tan profunda que ni el paso del tiempo logra desvanecerlas. Recuerdos que permanecen intactos, como si no pertenecieran al pasado, sino a una dimensión paralela que sigue coexistiendo con la nuestra. Una dimensión silenciosa pero persistente que, en ciertos momentos, logra filtrarse en nuestro mundo y recordarnos que hay cosas que no terminan, que no encuentran descanso, que no desaparecen. Cosas que permanecen, observando, esperando, existiendo más allá de nuestra comprensión. Muchas de estas apariciones, según relatan quienes las han vivido, no ocurren en momentos de caos o confusión, sino todo lo contrario, en instantes donde la calma es absoluta, donde el entorno se encuentra en un estado de silencio tan profundo que cada pequeño sonido adquiere una relevancia distinta, en noches donde la oscuridad no es simplemente ausencia de luz, sino una presencia en sí misma, en carreteras solitarias que parecen extenderse hacia la nada, donde los faros del coche apenas logran iluminar unos metros hacia adelante, y todo lo demás permanece oculto. En casas antiguas donde cada objeto parece guardar una historia que nunca fue contada. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde la mente entra en un estado particular, una especie de quietud consciente que permite percibir detalles que normalmente pasarían desapercibidos.
Y es en ese estado cuando algo cambia, de forma casi imperceptible al principio, como una alteración mínima en la atmósfera, como una sensación de que algo no encaja del todo. Y luego, de manera más clara, más directa, aparece una figura donde no debería haber nada. Un movimiento que rompe la lógica del espacio, una presencia que se siente incluso antes de ser vista. Y ese instante, ese breve pero intenso momento en el que la realidad parece fracturarse, es suficiente para alterar por completo la percepción de quien lo vive. Porque no se trata de una duda pasajera que pueda descartarse con facilidad, sino de una certeza incómoda que se instala en la mente. La certeza de que algo estuvo ahí, de que algo ocurrió realmente, de que hubo un contacto, aunque no pueda explicarse, aunque no pueda repetirse, aunque no pueda demostrarse. Hay relatos que describen estas apariciones como repeticiones exactas de un evento pasado, como si se tratara de una escena atrapada en un bucle que se reproduce sin cesar, una especie de eco del tiempo que no ha logrado disiparse, donde una figura recorre siempre el mismo trayecto, realiza los mismos gestos, aparece en el mismo lugar a la misma hora, sin desviarse, sin reaccionar, sin interactuar con el entorno de manera consciente, como si estuviera siguiendo un guión invisible que no puede modificar. Y lo más inquietante de estos casos no es solo la repetición en sí, sino la sensación de que quien observa esa escena no es simplemente un testigo externo, sino alguien que, de alguna forma, ha sido incluido en ese momento, como si hubiera cruzado, aunque sea por un instante, esa frontera invisible de la que nadie habla, pero que muchos parecen haber experimentado. Y en ese cruce ocurre algo difícil de describir, una especie de desconexión con la realidad habitual, una percepción alterada del tiempo y del espacio, donde los segundos parecen alargarse, donde el entorno pierde su familiaridad y todo adquiere una cualidad extraña, ajena, como si el mundo dejara de comportarse según las reglas conocidas, y aunque la escena termine, aunque la figura desaparezca y todo vuelva a la normalidad aparente, lo que queda es una sensación persistente, una inquietud que no se disuelve, una pregunta que no encuentra respuesta. Si lo que se vio fue simplemente una ilusión, o si realmente se presenció algo que no debería ser accesible para los vivos. Y es precisamente esa imposibilidad de explicación lo que mantiene vivas estas historias, lo que las hace trascender generaciones, lo que provoca que, incluso en una era donde la lógica, la ciencia y la tecnología dominan gran parte de nuestra comprensión del mundo, sigan existiendo relatos que desafían cualquier intento de ser racionalizados por completo. Porque cuando alguien vive una experiencia de este tipo, no se trata simplemente de un evento aislado que puede archivarse y olvidarse, sino de algo que transforma la forma en la que esa persona percibe la realidad. Una grieta en la certeza, una duda permanente que se instala en lo más profundo de la mente, recordándole constantemente que hay aspectos de la existencia que no están bajo nuestro control, que no responden a nuestras reglas, que no se dejan encasillar en definiciones simples. Y esa duda, lejos de desaparecer, crece con el tiempo. Se alimenta de nuevos relatos, de nuevas coincidencias, de nuevas experiencias que parecen confirmar que no estamos solos en el sentido más amplio de la palabra, no porque haya algo necesariamente cerca de nosotros en todo momento, sino porque existe la posibilidad de que haya algo más, algo que coexiste con nosotros en un plano distinto, algo que en ocasiones logra cruzar esa frontera invisible y hacerse presente, aunque sea por un instante, dejando tras de sí no solo miedo, sino una sensación mucho más profunda y duradera. La certeza inquietante de que la realidad, tal como la entendemos, no es completa. A medida que estos relatos se repiten en diferentes lugares del mundo y en culturas que nunca han tenido contacto entre sí y en épocas completamente distintas, comienza a surgir una pregunta inevitable, una pregunta que no puede ser ignorada fácilmente. ¿Cómo es posible que tantas personas describan experiencias tan similares sin conocerse, sin compartir el mismo contexto, sin haber sido influenciadas por las mismas historias? Y es precisamente en esa coincidencia donde muchos encuentran la parte más inquietante de todo esto. Porque si bien cada relato tiene sus propios detalles, sus propias circunstancias, hay elementos que se repiten de forma constante,
como la sensación de frío repentino, la percepción de una presencia antes incluso de verla, la imposibilidad de moverse durante unos segundos y esa extraña certeza de que lo que está ocurriendo no pertenece al mundo cotidiano, como si, por un instante, se hubiera abierto una pequeña grieta en la realidad, permitiendo que algo de otro plano se filtre hacia el nuestro. Algunos investigadores y estudiosos de lo paranormal han intentado explicar estas experiencias desde distintos enfoques, desde teorías psicológicas que hablan de la mente proyectando miedos internos hasta interpretaciones energéticas que sugieren la existencia de residuos emocionales en ciertos lugares. Pero lo curioso es que, incluso cuando se intenta racionalizar todo, siempre queda algo que no encaja del todo, algo que se resiste a ser explicado, como si hubiera una pieza faltante en el rompecabezas, una variable que aún no ha sido identificada. Y es precisamente esa falta de respuesta clara lo que mantiene el misterio vivo, lo que impide que estas historias sean descartadas por completo como simples ilusiones o coincidencias. En muchos casos, las personas que han tenido este tipo de encuentros coinciden en describir un cambio en su percepción del tiempo, como si durante esos momentos la realidad se volviera más densa, más lenta, como si cada segundo se extendiera más de lo normal, permitiéndoles notar detalles que en circunstancias normales pasarían desapercibidos, como el sonido del viento, el latido de su propio corazón o incluso el silencio mismo, que adquiere una presencia casi tangible. Y es en ese estado alterado donde la experiencia se vuelve aún más intensa, porque no solo están viendo algo inexplicable, sino que lo están viviendo con una claridad que supera lo habitual, como si todos sus sentidos estuvieran amplificados. Las carreteras, en particular, ocupan un lugar especial en este tipo de relatos, no solo por su aislamiento, sino por la sensación de tránsito constante que representan. Caminos que conectan lugares, que atraviesan espacios donde la presencia humana es mínima, donde la oscuridad domina gran parte del entorno, y donde cualquier anomalía destaca de forma inmediata. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde muchas personas aseguran haber visto figuras que aparecen de la nada, caminando al borde del camino, cruzando sin previo aviso, o incluso paradas, inmóviles, observando en silencio como si no pertenecieran a ese lugar, pero, al mismo tiempo, estuvieran profundamente ligadas a él. Uno de los relatos más comunes es el del autoestopista fantasma, una figura que aparece en la carretera pidiendo ayuda, que sube al vehículo y mantiene una conversación aparentemente normal con el conductor, para luego desaparecer sin dejar rastro, a veces incluso dejando objetos que se desvanecen después, o direcciones que conducen a lugares donde nadie ha vivido en años. Y lo más inquietante de estas historias no es solo la desaparición en sí, sino la normalidad inicial de la interacción, el hecho de que durante unos minutos todo parece completamente real, completamente lógico, hasta que algo rompe esa ilusión y revela que lo que está ocurriendo no tiene una explicación sencilla. También existen relatos en los que las ánimas parecen intentar comunicarse, no de forma clara ni directa, sino a través de pequeños gestos, de movimientos sutiles, de presencias que se hacen notar sin llegar a manifestarse completamente, como si estuvieran intentando transmitir algo, pero no encontraran la forma adecuada de hacerlo. Y es precisamente esa ambigüedad la que genera una sensación de inquietud aún mayor, porque deja espacio para la interpretación, para la duda, para la imaginación, elementos que amplifican el impacto de la experiencia. Hay quienes creen que estos encuentros no son casuales, que no todos pueden ver o percibir estas presencias, que de alguna forma hay personas más sensibles, más abiertas a este tipo de experiencias, aunque no necesariamente lo busquen. Y es interesante notar que muchos de los testimonios provienen de personas que no tenían ningún interés previo en lo paranormal, lo que hace que sus relatos resulten aún más difíciles de descartar como simples sugestiones. En ciertas regiones, especialmente en pueblos pequeños, estas historias forman parte del conocimiento colectivo. Se transmiten de generación en generación, no como cuentos para entretener, sino como advertencias, como relatos que deben ser escuchados con respeto,
porque en ellos se esconden lecciones, experiencias que han marcado a quienes las vivieron y que, según dicen, no deberían ser ignoradas. Lo más curioso es que, a pesar del miedo que pueden generar, muchas de estas historias no tienen un final violento. No hay ataques ni consecuencias físicas directas, lo que queda es algo mucho más difícil de manejar. Una sensación persistente de inquietud, una duda que se instala en la mente y que no desaparece fácilmente. Una especie de eco emocional que acompaña a la persona mucho después de que la experiencia ha terminado. Y es precisamente ese eco lo que hace que estas experiencias sean tan impactantes. Porque no se trata de un susto momentáneo, sino de algo que cambia la forma en la que una persona percibe la realidad, que introduce una posibilidad que antes no existía, la posibilidad de que hay algo más, algo que no puede ser visto en condiciones normales, pero que está ahí, presente, esperando quizás el momento adecuado para manifestarse. A medida que uno se adentra más en este tipo de relatos, comienza a notar que hay patrones que se repiten, no solo en las apariciones, sino en las sensaciones que las acompañan, como si hubiera una estructura común detrás de todas estas experiencias, algo que sigue ciertas reglas, aunque esas reglas no sean del todo comprendidas por nosotros. Algunos describen estas presencias como sombras, otros como figuras humanas, otros simplemente como una sensación de ser observados. Pero todos coinciden en algo. Hay un momento exacto, en el que saben que lo que están experimentando no es normal. Un instante en el que la lógica deja de ser suficiente para explicar lo que está ocurriendo. Ese momento, esa fracción de tiempo en la que la realidad parece romperse, es lo que define la experiencia, lo que la convierte en algo imposible de olvidar. Porque no se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se siente, de la certeza interna de que algo ha ocurrido, algo que no puede ser explicado con facilidad. Y cuando esa pregunta comienza a tomar forma dentro de la mente, deja de ser una simple curiosidad pasajera y se convierte en una sensación persistente, una inquietud silenciosa que acompaña incluso en los momentos más cotidianos, como si una parte de la conciencia hubiera despertado a algo que antes permanecía oculto, algo que ahora no puede ignorarse fácilmente porque ha dejado una marca, una especie de grieta en la forma habitual de percibir el mundo. Hay quienes intentan bloquear esa sensación, convencerse de que todo tiene una explicación lógica, que cada experiencia puede ser reducida a un error de percepción, a un juego de luces, a una coincidencia. Pero incluso en esos intentos de racionalización, hay momentos en los que la duda regresa. Momentos en los que algo no encaja del todo. En los que la memoria de lo vivido se siente demasiado clara, demasiado precisa como para ser descartada sin más. Porque una de las características más inquietantes de estos encuentros es precisamente su claridad, la forma en la que se quedan grabados en la mente. No como un recuerdo borroso, sino como una escena vívida, casi tangible, que puede ser reconstruida con detalles que normalmente se olvidarían con el paso del tiempo, lo que hace que resulte aún más difícil negar su impacto o reducirlo a una simple ilusión. Y es en esa claridad donde surge otra pregunta aún más profunda. Si todo esto fuera producto de la mente, ¿por qué se siente tan distinto de cualquier otro pensamiento o recuerdo? ¿Por qué tiene ese peso emocional? Esa intensidad que no se encuentra en las experiencias comunes. Una intensidad que no se disuelve con el tiempo, sino que parece mantenerse intacta, como si perteneciera a una categoría diferente de experiencias. Y aunque muchas personas intentan racionalizar lo que han vivido, buscando explicaciones lógicas, siempre queda un pequeño margen de duda, un espacio donde la explicación no llega del todo, donde la experiencia sigue siendo válida, donde la sensación permanece. Esa duda, lejos de ser negativa, es lo que mantiene viva la curiosidad, lo que impulsa a seguir explorando, a seguir escuchando historias, a intentar entender lo que, quizás, nunca pueda ser comprendido completamente. Porque tal vez el verdadero misterio no está en las ánimas en sí, sino en nuestra incapacidad para entenderlas por completo. En ese límite, entre lo conocido y lo desconocido que seguimos intentando cruzar.
Y mientras ese límite exista, mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya relatos que no puedan ser explicados del todo, estas historias seguirán existiendo, seguirán siendo contadas, seguirán formando parte de nuestra realidad, aunque no sepamos exactamente cómo ni por qué. Porque al final, más allá del miedo, más allá de la curiosidad, hay algo profundamente humano en la necesidad de entender lo que no podemos ver, de darle sentido a lo inexplicable, de encontrar respuestas incluso cuando sabemos que quizás nunca lleguen. Y es en ese intento constante donde estas historias encuentran su lugar, no como simples relatos de terror, sino como recordatorios de que la realidad es más amplia de lo que creemos, más compleja, más misteriosa. Y así llegamos al final de este viaje. Un viaje que no solo nos llevó a escuchar historias, sino a cuestionar lo que creemos conocer, a mirar la oscuridad con otros ojos y a sentir que quizás hay más de lo que imaginamos escondido en el silencio. Porque al final, no se trata solo de lo que viste o escuchaste aquí, sino de lo que te hizo sentir, de las preguntas que ahora rondan en tu mente, de esa pequeña duda que tal vez antes no existía y que ahora ya no puedes ignorar. Dicen que la oscuridad no siempre es la ausencia de luz, a veces es la presencia de algo que no logramos comprender. Ahora dime, ¿qué entendiste tú de todo esto? ¿Crees que estas historias son solo relatos? ¿O hay algo más detrás? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe Historias en la Oscuridad para saber que fuiste parte de esta experiencia hasta el final.